la segunda parte, ya, versículos 17 y 18 de Gálatas 4. Pablo apela al cuidado con el aspecto que le muestran los legalistas, ¿ya? Estábamos ayer en la discusión, ¿no es cierto?, de los legalistas con Pablo, los que querían devolver, ¿no es cierto?, a los cristianos a ser judíos, ¿ya? Y Pablo que peleaba para que los cristianos no volvieran, ¿no es cierto?, a depender de la ley. Pablo dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieran apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno, hermano, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice Pablo, sino tienen celo por vosotros, pero no para bien, les dice Pablo. Pablo admite, hermano, que los legalistas cortejan celosamente a los gálatas. Y el legalismo a menudo viene envuelto en un mandato de amor, pero el resultado final no es para bien. Muchas sectas utilizan una técnica conocida informalmente como bombardeo de amor. ¿Por qué un bombardeo de amor? Porque abruman a un posible miembro con atención, apoyo y afecto. Sin embargo, no es realmente un amor sincero, hermano. Pero el cliente potencial, en realidad, es solo una técnica para ganar otro miembro. Los cristianos pueden usar la misma técnica de una forma u otra, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos, es lo que les dice Pablo. Quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. Los oponentes legalistas de Pablo querían llevar a los cristianos de Galacia a su propio grupo, dividirlo. En realidad, hermanos, querían excluir a los gálatas de otros cristianos y llevarlos al grupo súper espiritual de legalistas. Son palabras conocidas de llevarlos al grupo súper espiritual de legalista. Como cristianos lo hemos escuchado alguna vez dentro de los grupos de cristianos también. El celo cultivado por el legalismo, hermano, a menudo es más un celo por el grupo mismo que por Jesucristo. Aunque nombran a Jesucristo en la práctica, ¿no es cierto?, el grupo mismo es exaltado como el foco principal y usualmente exaltado como el último refugio de los verdaderos supercristianos. ¿Se da cuenta? Ellos, aunque nombran a Cristo en la práctica, pero los que más exaltan es el grupo como el foco principal y lo exaltan como si fuera el último refugio de los verdaderos supercristianos. ¿Ya? Aquí están los verdaderos cristianos, al otro lado no son tan cristianos. No, no. Apartaros, dice Pablo. Esto literalmente significa encerrarte. Pero ahora los legalistas están cortejando a los gálatas. Pero una vez que los hayan alejado de Jesús y de Pablo, los legalistas exigirán que los gálatas les sirvan. El legalismo casi siempre, hermanos, se asocia con algún tipo de esclavitud religiosa. Ese es el legalismo. Y ese es el legalismo que perseguía y que atacaba a Pablo y que trataba de llevarse a los gálatas, ¿no es cierto?, con ellos y convencerlos. Los judaizantes, que eran estos legalistas, ¿no es cierto?, porque lo que querían era judaizar a los cristianos, judaizar, ¿no es cierto?, a los que no eran judíos, ¿ya?
Los judaizantes habían seguido el hábil proceder de presentarles solo una parte de los requisitos de la ley mosaica, aquellas partes que podrían ser menos repulsivas para ellos, como gentiles, habiendo logrado que adoptaran la fiesta y quizás los días de ayuno. Los judaizantes ahora los instalaban a adoptar la circuncisión, o sea, volver a la ley. Y nosotros somos salvos por fe, ¿ya? Bueno, es mostrar el celo, hermano, en lo bueno. Siempre, siempre es bueno mostrar el celo en lo bueno. Pablo ciertamente no estaba en contra del celo. Quería que los cristianos mostraran celo en lo bueno siempre. Pero es importante, hermano, asegurarnos de que nuestro celo esté en lo bueno, porque celo en lo bueno, en lo malo, es peligroso. Los cristianos de Galicia, sin duda, quedaron impresionados por el celo de los legalistas. Los legalistas eran tan sinceros, tan apasionados por sus creencias. Pablo estaba de acuerdo en que bueno es mostrar celo, pero solo en lo bueno. El celo al servicio de una mentira es algo peligroso, hermano. Y ellos eran demasiado celosos, pero en la mentira, para engañar. Pablo, ¿no es cierto?, sabía esto bien, porque antes de convertirse en cristiano tenía mucho celo, incluso persiguiendo a la iglesia. Pablo, más tarde, miraba hacia atrás ese momento, ¿no es cierto?, en que él persiguió a la iglesia, en ese momento de gran celo al servicio de una mentira, y lo lamentaba profundamente. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, dice Pablo. Pablo quería que los Gálatas fueran celosos por lo bueno, lo que es bueno, cuando él estaba ausente, no solo cuando él estaba presente entre ellos, que no solo hicieran lo bueno cuando él estaba presente, sino que cuando estaba ausente también fueran celosos con lo bueno. Eso es lo que Pablo les predicaba y lo que Pablo perseguía. Pablo apela: los amo como un padre, por favor escúchenme, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, del versículo 19 al 20, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo los trata de hijitos míos. Pablo, con razón, hermano, se considera un padre para los Gálatas. Sin embargo, este desafío le ha hecho sentir que debe llevarlos a Jesús de nuevo. O sea, hacer un trabajo nuevamente para devolverlos a Jesús, porque después de que los llevó a Jesús, ellos se volvieron a la ley. Y en la ley éramos malditos. Y les dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado con vosotros. O sea, hasta que Cristo esté dentro de vosotros, hasta que estés convencidos, hasta que lo hayáis internado en vosotros, en vuestros corazones. Pablo sabía que su obra era de formar a Cristo en ellos. No estaría completa hasta que permaneciera en un lugar de confianza en Jesús. Eso es lo que Pablo perseguía, poner a los Gálatas, ¿no es cierto?, con Jesús, Jesús dentro de los Gálatas. La idea de Cristo sea formado en vosotros, en ellos, es similar a la idea de Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, dice,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Es lo que Pablo quería. Pablo quería que los cristianos, ¿no es cierto?, siguieran a Cristo, no se volvieran a la ley. Sería incorrecto que Pablo buscara formarse a sí mismo en los Gálatas. Ese nunca, hermano, será el trabajo del pastor. Tenía razón al buscar formar a Cristo en ellos. Hijitos míos, le dice Pablo. A través de esta sección, Pablo mezcló magistralmente, hermano, metáforas para dar una imagen poderosa, porque él lo que quería era traer al pueblo de los Gálatas a Cristo y no dejarlos en la ley. Pablo se compara a sí mismo con una madre que dio nacimiento espiritual a los Gálatas. Hijitos míos, ha sucedido algo antinatural. Los Gálatas se están alejando de Jesús hacia la ley. Así que Pablo tiene que volver a sufrir dolores de parto. Y no es natural, hermano, tener dolores de parto por segunda vez. Entonces Pablo estaba en esta encrucijada, con este dolor de ver que lo que el trabajo que él hizo, de convencer a los Gálatas, de llegarle a Cristo, de meterlos en Cristo, de que Cristo entrara en ellos, ¿no es cierto? Ellos volvieran nuevamente, se volvieran nuevamente a la ley. Entonces, el segundo dolor es de parto, porque ellos no es que se equivocaran por primera vez, sino que volvían a los rudimentos antiguos, a donde estuvieron en pecado. Pablo tiene los dolores de parto, pero Cristo, hermano, es formado en ellos. Pablo seguirá trabajando hasta que sea Navidad para los Gálatas. ¿Por qué dice Navidad? Para que Jesús sea formado en ellos. Este es un patrón, hermano, que se encuentra en todo ministerio bíblico. La palabra de Dios sale de los labios del apóstol o ministro, entra en el corazón del oyente. El Espíritu Santo impregna la palabra para que produzca el fruto de la fe. De esta manera, todo pastor cristiano, hermano, es un padre espiritual que forma a Cristo en el corazón de sus oyentes. Eso es lo que pretende Pablo. Y eso es lo que pretenden todos los pastores, ¿no es cierto?, que bien predican la palabra. Él compara su dolor con dolores de parto. Él había estado de parto por ellos anteriormente en el momento de conversión, cuando nacieron. Pero ahora su retroceso, hermano, le ha causado otro confinamiento. Está de parto de nuevo. La primera vez hubo un aborto espontáneo porque ellos se alejaron. Esta vez anhela que Cristo sea verdaderamente formado en ellos. Quisiera estar con vosotros ahora mismo, le dice, y cambiar de tono. Pablo deseaba dos cosas. Primero, que pudieran estar con los Gálatas, pero también deseaba no tener que hablarles con las palabras tan fuertes que pudiera cambiar su tono. Sin embargo, su peligro de dejar el verdadero evangelio ha hecho necesarias estas palabras tan fuertes y ha hecho que sea necesario, hermanos, abordar las dudas de Pablo. Esta sección, Gálatas 4, 12, 20, nos muestra los principios de la actitud de las personas en la iglesia hacia su pastor. Su actitud no debe estar determinada por su apariencia personal o personalidad. Su actitud no debe estar determinada por su propio capricho teológico. Su actitud debe estar determinada por su lealtad al mensaje apostólico en la Biblia, no en el hombre. Esta sección, Gálatas 12, 20, 4
capítulo 4, versículo 12 al 20, nos muestra los principios de la actitud del pastor hacia la gente de su iglesia, hermano. Debe estar dispuesto a servir y sacrificarse por su gente. Debe decirles la verdad. Debe amar profundamente a su gente, nunca por un motivo egoísta. Debe ser como Pablo. Debe desear ver más que mera emoción, sino celo por las cosas buenas. Debe desear formar a Jesús en ellos, no a sí mismo en ellos, sino que formar a Jesús en ellos. Eso es lo que debe hacer un buen pastor. Usando el Antiguo Testamento, Pablo muestra que los sistemas de gracia y ley no pueden existir juntos como principios en nuestras vidas. Pablo apelará a la ley a aquellos que la reclaman. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Decidme los que queréis estar bajo la ley. Ahora Pablo escribe directamente tanto a los que promovían el legalismo como a los que sucumbieron al legalismo. Él escribe a los que querían estar bajo la ley, viviendo bajo la observancia de la ley como la base de su relación con Dios. A eso les escribe, a eso les habla. Hay muchas ventajas de estar bajo la ley como principio de relación con Dios primero. Siempre tienen la certeza exterior de una lista de reglas que debe respetar. En segundo lugar, puedes felicitarse a ti mismo porque cumples las reglas mejor que los demás. Finalmente, hermano, puedes atribuirte el mérito de tu propia salvación porque te la ganaste manteniendo la lista de reglas. Esto es bajo la ley. ¿Ya? Bajo la ley es lo que haces por Dios, lo que te hace justo delante de Él. Bajo la gracia de Dios es lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, lo que nos hace justo ante Él. Bajo la ley, la atención se centra en mi desempeño bajo la gracia de Dios. Perdón, de mi desempeño. Bajo la gracia de Dios, la atención se centra en quién es Jesucristo y en lo que ha hecho bajo la ley. Encontramos hoja figuera para cubrir nuestra desnudez. Bajo la gracia de Dios recibimos la cobertura ganada a través del sacrificio que Dios provee. El cristiano, hermano, no tiene por qué vivir bajo la ley. ¿Qué es la ley de Dios ahora? No está por encima del cristiano de un cristiano, está por debajo de un cristiano. Algunos hombres sostienen la ley de Dios como una vara in terrorem sobre los cristianos, como una vara de terror. Y dicen, si pecas, serás castigado con ella. No es así. La ley está bajo un cristiano, le corresponde a ella caminar, ser su guía, su gobierno, su modelo. La ley es el camino que nos guía, no la vara que nos impulsa ni el espíritu que nos impulsa. ¿No habéis oído la ley? Les pregunta Pablo. Pablo sentía que aún no había expresado su punto de vista, por lo que ahora abordó el asunto en otra ilustración del Antiguo Testamento. Esencialmente, hermanos, Pablo dijo, hagamos un estudio bíblico. Abraham, abran sus Biblias en Génesis capítulo 16. Pablo dio por sentado que sus lectores conocían la Biblia. Explica su punto de vista de la historia de Abraham, Agar y Sara en Génesis 16, sin muchos detalles de la historia. Él asume que conocía la historia.
Es importante, hermano, que Pablo se refiera a las Escrituras una y otra vez. Los legalistas entre los Gálatas se presentaban a sí mismos como el grupo de vuelta a la Biblia. Sin embargo, Pablo mostrará que no estaban manejando correctamente las Escrituras del Antiguo Testamento y mostrará que un verdadero entendimiento de la ley de Moisés apoyará el verdadero evangelio que él predica. El Antiguo Testamento muestra el contraste, hermano, entre los dos hijos de Abraham, Isaac y Ismael. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, los legalistas, que turbaban a los Gálatas, hermanos, protestaban que eran hijos de Abraham y por tanto bendecidos. Pablo admitirá que son hijos de Abraham, pero olvidan que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael. No nació de su esposa, sino de la sirvienta de su esposa, la esclava, de un plan equivocado de madre sustituta para ayudar a Dios. Cuando la esposa de Abraham, Sara, no podía quedar embarazada. El primer contraste que Pablo establece, hermano, entre el cristianismo real y el legalismo es el contraste entre la libertad y la esclavitud. Un hijo de Abraham nació de una mujer libre y el otro nació de una esclava. La verdadera vida cristiana está marcada por la libertad. Esa es la vida cristiana, marcada por la libertad. Cristo murió en la cruz por nuestra libertad, por nuestro perdón de nuestros pecados. Nació según la carne. Ismael fue el hijo de Abraham, pero fue el hijo según la carne y la incredulidad, intentando abrirse su propio camino ante Dios. Ellos querían ayudar a Dios. Si Dios ya le había prometido un hijo, ¿no es cierto? Y le había prometido una generación como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, incontables. ¿Ya? A menudo, hermano, no lo parece, pero el legalismo es vivir según la carne, niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino hacia Dios a través de la ley. Esto, hermano, es vivir como un descendiente de Abraham, pero es vivir como Ismael, como el hijo de la esclava. No es vivir como el hijo de la promesa. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe? Además que Abraham fue el padre de la fe. Antes de ser circuncidado, él le creyó a Dios, le creyó a Dios. Entonces el legalismo no significa el establecimiento de estándares espirituales, hermano. Significa adorar estas normas y pensar que somos espirituales porque las obedecemos. También significa juzgar a los creyentes sobre la base de estos estándares. Cuanto mejor legalista es un hombre, más seguro está de ser condenado. Cuanto más santo es un hombre si confía en sus obras, más seguro estará de su propio rechazo final, hermano, y de su porción eterna de con los fariseos. El de la libre, el hijo de la libre por la promesa, ¿no es cierto? El segundo hijo de Abraham se llamó Isaac. Nació milagrosamente de la esposa de Abraham, Sara, la libre. Isaac fue hijo de Abraham y él fue el hijo de la fe y la promesa de Dios y el milagro de Dios para Abraham. El segundo contraste, hermano, que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre una obra realizada por el milagro prometido por Dios y una obra realizada por la carne. La verdadera vida cristiana, hermano, está relacionada con el milagro prometido por Dios y no con la carne.
El Antiguo Testamento, hermano, muestra el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, dice la palabra, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tienen marido, lo cual es una alegoría. Pablo quería que se entendiera que usaba imágenes del Antiguo Testamento. Su referencia a Agar e Ismael eran imágenes destinadas a ilustrar su punto. Ahora traería otra imagen. Si nos damos cuenta, hermano, Pablo era claramente guiado por el Espíritu Santo aquí. Para nosotros debemos tener cuidado al leer cosas alegóricas o simbólicas en las Escrituras. Las Escrituras dicen es fértil y por eso tiene múltiples significados. Reconozco que las Escrituras son la fuente más rica e inagotable de toda sabiduría, pero niego que su fertilidad consista en los diversos significados que cualquiera puede atribuirle a su gusto, porque no es a gusto del que la lee, ¿no es cierto?, lo que significa la palabra. ¿Sí? Los significados no son de acuerdo a lo que nosotros queramos darle, sino al verdadero significado que Dios quiere enviarnos en esa palabra. Háganos saber entonces que el verdadero significado de las Escrituras es natural y simple, y abracemos, hermanos, y sostengámoslo resueltamente, pues estas mujeres son los dos pactos en la Biblia. Un pacto es un contrato que establece las reglas para nuestra relación con Dios. Pablo lo redujo directamente a los problemas que enfrentaban los cristianos gálatas. Los legalistas querían que se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas y Pablo quería que se relacionaran con Dios bajo las reglas presentadas por el Evangelio. El uno proviene del monte Sinaí, un pacto está asociado al monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley en Éxodo 19:20. Este pacto, hermano, da hijos para esclavitud, dado que se trata de lo que debemos hacer para Dios, para ser aceptados por Él. No nos libera, nos pone en una rutina perpetua de tener que mostrar nuestra valía y ganarnos nuestro camino ante Dios. Eso nos muestra la ley. Este pacto se asocia con Agar, la madre sustituta que dio a luz a Ismael. Por lo tanto, es, si se usa incorrectamente, un pacto según la carne, Gálatas 4:23. Este pacto, hermano, corresponde a la Jerusalén, es decir, a la Jerusalén terrenal, que era la capital del judaísmo religioso. Esta era la forma en que la mayoría de los judíos de la época de Pablo intentaban estar bien con Dios, confiando en su capacidad para agradar a Dios, guardando la ley. Pero la Jerusalén de arriba, el otro pacto, se asocia con Jerusalén, con el monte Sión, pero no con el monte Sión de esta tierra. En cambio, se asocia con la Jerusalén de arriba, la propia nueva Jerusalén de Dios en el cielo, hermano. Esa es la asociación que hace Pablo. Y el tercer contraste que Pablo hace entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre el cielo y la tierra.
El verdadero cristianismo, hermano, viene del cielo y no de la tierra. Pero los legalistas creían que la salvación venía de la tierra. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la Jerusalén del cielo. Pablo ahora nos contará más sobre el pacto representado por la Jerusalén celestial. Este pacto trae libertad, es libre porque reconoce que Jesús pagó el precio y no tenemos que pagarlo nosotros mismos, hermano. Es lo cual es madre de todos nosotros. Este pacto tiene muchos hijos, es madre de todos nosotros. Todo cristiano a lo largo de los siglos pertenece a este nuevo pacto, al pacto de la Jerusalén celestial. Y todo nacimiento bajo este pacto es un milagro, como el cumplimiento de la profecía de Isaías 54:1, que le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Todos nacen por un milagro de Dios, porque más son los hijos de las desoladas. La cita de Isaías 54:1 también sugiere que pronto habrá más cristianos que judíos, una promesa que se cumplió. El cuarto contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo, hermano, es el contraste entre muchos más y muchos. La abundancia y gloria del nuevo pacto se muestra por el hecho de que pronto tendrían muchos más seguidores que el antiguo pacto. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Nos muestra un cuadro de los ismaeles, el legalismo, y un cuadro de Isaac, el verdadero cristianismo, hermano. Que Dios los bendiga, hermano. Espero que todo haya sido para crecimiento y bendición espiritual. Que Dios los bendiga. Amén. Gracias, hermano Luis. Dios lo bendiga.